Muy buenos días, estudiosos del área de la salud. Mi nombre es el Dr. Merfin Pinto y en este video voy a hablar sobre lo que es el virus del ébola, el virus más letal del siglo. Vamos a responder múltiples preguntas, entre estas, qué es el ébola, cómo se trata, cómo se diagnostica y sobre todo, ¿por qué recuerdas tanto el ébola? ¿Por qué todos los países latinoamericanos recuerdan el ébola como con cariño, a pesar de que fue una enfermedad muy letal? ¿Por qué todo el mundo la recuerda? Veamos, iniciamos. El ébola es la enfermedad causada por el virus del ébola, que nació en el año 1976 en la República Democrática del Congo, también llamada el corazón de África. Es un virus muy silencioso pero con una alta mortalidad que cambió la medicina moderna. Se expandieron grandes brotes del ébola por toda África, con una mortalidad que rondaba el 70%, o sea que de cada 100 personas morían el 70%. A comparación del COVID-19, que por cada 100 personas solo morían 2. Hablamos de un virus exageradamente mortal y es por eso que es considerado el virus más letal del todo el mundo. El ébola, el último brote que apareció estuvo entre el 2014 y el 2016, que fue un brote muy grande, el brote más grande que se registró, que tenía una mortalidad que iba de entre el 25 y el 90%. Hablamos de que por cada 100 personas morían el 90 personas, o sea, solo 10 quedaban vivas. Es por eso que fue un virus muy conocido y por eso nosotros lo recordamos con mucho aprecio o mucho cariño, porque ocurrió entre el 2014 y el 2016, que ya ha pasado más de 10 años, sin embargo lo solemos recordar muchos países latinoamericanos. Más adelante veremos por qué. Generalmente, este virus de ébola se transmite a través de a través de los murciélagos. Los murciélagos se transmiten de otro murciélago a otro. Sin embargo, de alguna razón, también se llega a transmitir entre el murciélago y el mono. Una vez que el virus del ébola pasa del murciélago al mono, posteriormente pasa a lo que es el humano. Y obviamente una vez que pasa al humano es más fácil transmitirlo de humano a humano. Es por eso que el ébola tiene una alta transmisibilidad debido a que se transmitía a través de múltiples animales. Y por último, el último reservorio era pues el ser humano y ya era mucho más fácil transmitirlo de humano a humano. Este modo de transmisión se transmite a través de lo que es la sangre o cualquier fluido corporal. Cualquier fluido en todo el cuerpo, sangre, semen, leche materna, saliva, todo líquido que tenga el cuerpo humano era un posible transmisor del virus del ébola. Si hablamos de lo que son los síntomas, el ébola se caracterizaba porque rompía lo que son los vasos sanguíneos. Si rompes los vasos sanguíneos, entonces comenzaba el paciente a tener hemorragia o sangrado. Entre esta manifestación y estos síntomas que solían presentar el virus del ébola, tenemos, por ejemplo, que los síntomas iniciaban entre 2 y 21 días, que era el periodo de incubación. En este periodo iba a presentar el paciente fiebre, iba a presentar también dolor de garganta, también iba a presentar lo que es dolor de cabeza, solía también presentar lo que es un dolor muscular, también solían presentar lo que es debilidad. Estos son síntomas en el periodo de incubación mientras que el virus iba creciendo. Una vez posteriormente, a los 21 días, comenzaban a aparecer los síntomas graves. Entre estos tenemos lo que son los vómitos, lo que era la diarrea. Algunas diarreas iban con sangre. También tenía lo que es erupciones cutáneas, muy características del virus del ébola, debido a que iba rompiendo los vasos sanguíneos y iba a causar pequeños moretones en la piel. También causaba por último lo que eran hemorragias internas y externas. Hemorragias internas como por ejemplo hemorragia dentro de los ojos, que causaba que las personas con ébola tuvieran la vista o los ojos rojos, y hemorragias externas como por ejemplo lo que era literalmente sangraban por las manos, por los oídos, por la nariz, por la boca, por todas partes sangraban hasta que pues el paciente pues moría desangrado debido a las hemorragias externas, que pues si no se da un tratamiento adecuado de una manera rápida y no se le da una rápida reposición, pues causa la muerte y por eso tiene una alta mortalidad. Aquí podemos apreciar en la imagen de abajo lo que es el virus del ébola. Era un virus chiquito, obviamente, muy pequeño, sin embargo tiene una forma como de gusano, y al que golpear los vasos sanguíneos pues lo terminaba al final lesionando o destruyendo. Eso era lo que causaba pues lo que era el sangrado en estas personas. Para el diagnóstico y el tratamiento tenemos que saber que para el diagnóstico la prueba más importante para el virus del ébola era obviamente encontrar o buscar en la sangre lo que era el virus o los anticuerpos presentes. Obviamente se buscaba con muchos dispositivos, con microscopio y pruebas serológicas, lo que era el virus o lo que eran los antígenos que se producían ante esta patología. Aquí podemos apreciar lo que era que para el tratamiento obviamente se utilizaba lo que era la hidratación para evitar que el paciente se desangrara y la reposición de líquidos. También se daba lo que es un soporte respiratorio, porque obviamente esas hemorragias internas y esas hemorragias externas causaban que la persona no pudiera respirar. Y por último estaba lo que es el control de los síntomas. Este control de los síntomas se basaba principalmente si tenía vómitos, si tenía diarrea. Se trataba de evitar que manifestara estos síntomas y que llegara el paciente a morirse. En los últimos años se ha desarrollado tratamientos más experimentales con respecto a los anticuerpos monoclonales. Aquí podemos apreciar estos anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos lo que hace es que se une lo que es el antígeno e inhiben lo que es la funcionalidad de lo que es el virus y sus lesiones.
También se han desarrollado otras técnicas, como por ejemplo las vacunas, que ya se han aprobado, que se conoce como la vacuna RVSV, CEVOX, que se utiliza mucho para demostrar lo que es el tratamiento de esta misma, y se ha demostrado que ha tenido una gran eficiencia para prevenir el desarrollo de esta patología y disminuye lo que es la aparición de brotes en África, debido a que se han implementado lo que son estas vacunas para inhibir el crecimiento del virus en esos países. Entonces, este virus del ébola, como hemos mencionado, es un virus letal, muy letal, porque termina al final causando lesión de los vasos sanguíneos, causando hemorragias, y obviamente para inhibir que ese paciente muera, obviamente hay que hidratarlo, reposición de sangre, transfundirlo, mantenerlo vivo la mayor cantidad de tiempo, si en este es posible darle lo que es un soporte respiratorio y tratar lo que son los síntomas, y si se hace todo de manera rápida, se inhibe lo que es el crecimiento y la mortalidad. Sin embargo, cuando apareció este virus en países en vías de desarrollo como África, obviamente no contaban con tanto para ese tiempo lo que eran desarrollos hospitalarios, instituciones que se encargaran de cuidar este tipo de pacientes. Por eso que este virus se expandía de una manera muy rápida y tenía una alta mortalidad. Hablamos de que murieron millones de personas en África. Ahora, la pregunta debe ser, ¿por qué nosotros los latinoamericanos recordamos tanto este virus del ébola? ¿Por qué lo solemos? ¿Por qué a veces que alguien nos pregunta, ¿sabes qué es el ébola? Todo el mundo responde. Sin embargo, si alguien te pregunta qué es la gripe española, o si qué es, por ejemplo, el Warburg, o qué es, por ejemplo, un parásito, nadie recuerda eso. Sin embargo, cuando uno menciona el ébola, curiosamente lo solemos recordar muchísimo, como que si fuera algo reciente, cuando realmente pasó hace más de 10 años. ¿Cómo es que podemos recordar tanto de una patología o esa enfermedad? ¿Y por qué si tú vas a una persona latinoamericana y le preguntas, oye, ¿qué causaba el ébola? ¿Por qué se moría la gente del ébola? Todo el mundo te responde, no, que el ébola tiene una alta mortalidad, que la gente se moría desangrada. Todo el mundo recuerda mucho el ébola, a pesar de que pasé tiempo. Para el 2014 no existían, no tenía internet, no había ChatGPT, no había muchas cosas para obtener mucha información. ¿Por qué lo recordamos tanto? Bueno, se ve por múltiples razones. Una de las más importantes es la cobertura mediática. Hablamos de que todas las noticias de Latinoamérica, todos los noticieros latinoamericanos hablaban y publicaban mucho de lo que eran las contaminaciones y los brotes nuevos que estaban apareciendo, y transmisiones en vivo con la población en África, cómo se estaba muriendo mediante el brote que ocurrió en el 2014 y el 2016, que fue una época pues donde pues la mayoría de los jóvenes estaban muy atentos a la tecnología y cómo estaba avanzando el mismo. Entonces todo el mundo estaba atento a las noticias y a lo que era la radio, a las clases. Muchas veces iban a dar clases sobre el ébola, específicamente el ébola, para que tuviéramos el conocimiento del mismo y qué hacer en caso de que ese brote se expandiera pues hacia Latinoamérica. También algo muy importante era el riesgo que había hacia la expansión mundial. Hablamos de que se puede decir que fue uno de los principales brotes que surgió y que pues tenía alto riesgo de venir a lo que era Latinoamérica, porque ya habían salido casos que había llegado, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa, y pues no teníamos miedo pues que viniera aquí a América, porque obviamente sabíamos que nuestro sistema de salud no era el mejor de todos, y obviamente no iba a haber espacio para hidratar o darle transfusión sanguínea a tantas personas. Entonces había mucho miedo alrededor de toda la población, tanto adulta como joven. También es que el virus tiene una alta mortalidad, o hablamos de una mortalidad que estaba entre el 50 y el 70%. Por ende sabíamos que si ese virus llegaba, por ejemplo, a México, a Argentina, a Panamá, sabíamos que era un virus que iba a causar mucha muerte, debido a que, como mencioné anteriormente, no teníamos todo el sistema de salud que hoy en día tenemos, y incluso hoy en día también tenemos mucha eficiencia a nivel de los hospitales, a nivel de los centros de salud. Imagínense, si para tratar el COVID-19 solo se necesitaba tratamiento para gripe, asintomático, y pues, en muchos de los casos de la COVID-19, la persona simplemente infectada se quedaba en casa, evitaba tener exposición con otras personas, se le daba hidratación, pastillas analgésicos para el dolor, y con solamente cuidado en casa se curaba. Pero mire, el ébola no es una patología que te puedes quedar en casa, porque literalmente te quedas en casa y te mueres desangrado. Entonces obviamente necesitabas ir a una institución y quedarte hospitalizado. Por ende, si ese brote hubiera llegado a Latinoamérica, hubiera sido una catástrofe mundial, porque imagínense, en todos los hospitales estarían llenos de personas con ébola, y llegaría al punto que si se expande, nadie hubiese querido ir a un hospital nuevo, porque sabiendo que hay tantas personas con ébola ahí que te pueden contaminar el ébola, nadie hubiese querido ir, especialmente por la transmisión, que era literalmente por cualquier fluido o cualquier líquido. Si tuvieras tenido contacto con sangre, con saliva, con leche materna, con todo se podía contaminar uno del ébola. Entonces había mucho miedo en Latinoamérica sobre lo que era esa enfermedad. Y por último, y el más importante del caso, fue que fue el primer brote que fue globalizado a través de lo que son las redes sociales. Apenas que estaban surgiendo los primeros añitos, por ejemplo, de Facebook, los primeros años de Twitter, los primeros años de WhatsApp, fue la primera enfermedad que por decirlo así, se comunicó, se transmitió toda la información a través de las redes sociales. No solamente en la televisión o las noticias en los periódicos, sino también a través del Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp. Todo el mundo sabía la enfermedad, y es por eso que todo el mundo la recuerda con el ébola.
Y eso es algo muy interesante porque no hay tantas enfermedades que son tan significativas así, que al punto que todo el mundo sabe qué es esta enfermedad, ya sea que sea el área de la salud, como en mi caso, o fuera del área de salud, todo el mundo sabe lo que es el ébola. Y eso es algo bueno porque para ese tiempo, a pesar de que no se tenía mucha tecnología, no se tenía los medios, se dio un gran conocimiento a la población mundial, a la población latinoamericana sobre la enfermedad. Cosa que hoy en día cuesta muchísimo educar a lo que es la población general. Entonces, es por eso que todos en Latinoamérica recuerdan con tanto cariño, a pesar de que es una enfermedad muy letal, pues recordamos con tanto cariño lo que es el ébola. Y bueno, esto sería todo con respecto a nuestro video sobre el ébola. Recuerden que pues si les gustó el video pueden hacer sus comentarios, su me gusta, pueden compartirlo, pueden mandarse a su amigo que siempre habla del ébola y siempre lo menciona por ahí. Pregúntale si sabe qué es el ébola. Y si no sabe, pues mándale este video para que se eduque. Y espero que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video.